Saludos. El día de hoy, en conjunto con mi compañera Carola, les estaremos hablando sobre las sociedades en comanditas simples y las sociedades en comanditas por acciones. ¿Qué son? Las sociedades en comandita simple es una sociedad comercial de carácter mixto en la que conviven dos tipos de socios. Los socios comanditados, que administran la sociedad y responden de forma ilimitada y solidaria por las deudas sociales, y los socios comanditarios, que se limitan a aportar capital y su responsabilidad queda limitada al monto de su aporte. La sociedad en comandita por acciones, en cambio, es similar a la comandita simple, pero su capital se divide en acciones. Esto permite mayor flexibilidad en la transmisión de la propiedad del capital y la incorporación de nuevos inversionistas, sin modificar la estructura de responsabilidad en la que socios comanditados manejan la administración y tienen responsabilidad ilimitada, y socios comanditarios, o sea, accionistas, su responsabilidad se restringe al monto de su inversión en acciones. ¿Cómo se constituye el nombre de estas sociedades? El nombre de ambas sociedades debe reflejar su naturaleza y distinguir la calidad de los socios. En la sociedad en comandita simple generalmente se utiliza el nombre de uno o más socios comanditados. Si no se incluyen todos los nombres de los socios comanditados, se agrega la expresión y compañía u otra similar. Debe incluir la sigla S en C al final del nombre. Ejemplo, Pérez y compañía S en C. En la sociedad en comandita por acciones, S en C por A, se sigue un esquema parecido, incorporando el nombre de uno o más socios comanditados o, alternativamente, adoptando un nombre de fantasía. Debe incluir la sigla S en C por A para indicar la forma de la sociedad, como por ejemplo Inversiones Caribe S en C por A. ¿Cómo se compone por su denominación y razón social? La constitución del nombre puede adoptar dos enfoques: razón social, que se utiliza cuando el nombre incluye los nombres reales de uno o más socios comanditados, como por ejemplo López y compañía S en C, y la denominación social se emplea cuando se opta por un nombre comercial o de fantasía que no necesariamente incluya los nombres de los socios, como por ejemplo Soluciones Integrales en C, S en C por A. No es obligatorio que una sociedad tenga ambas, puede optar por una razón social o por una denominación social, siempre que cumpla con la forma y requisitos legales. ¿Cuál es el capital social mínimo que la ley exige o cómo se constituye? En el capital social, la ley dominicana en la ley número 479-08 sobre sociedades comerciales, no establece un mínimo obligatorio para el capital social de las sociedades en comanditas simples ni para las sociedades en comandita por acciones. El capital se constituye a través de las aportaciones de los socios, ya sea en dinero, bienes o en especie, y debe ser suficiente para respaldar las operaciones y compromisos que la sociedad asumirá. Aunque la normativa no fija un mínimo, es recomendable que el monto de capital sea el adecuado para las necesidades y riesgos del negocio. ¿Cómo se constituyen sus partes o cuotas sociales? En la sociedad en comandita simple, S en C, el capital se integra mediante aportaciones de los socios y se divide en cuotas sociales. Cada cuota representa la proporción del aporte de cada socio y queda determinada la escritura constitutiva, estableciendo también los derechos económicos y, en algunos casos, de participación en la administración según lo pactado. En la sociedad de comandita por acciones, S en C por A, el capital se divide en acciones que funcionan de forma similar a las cuotas sociales, pero con la ventaja de que su transmisión es generalmente más sencilla, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos. ¿Cómo se le llama a los títulos y cuotas sociales? En la sociedad en comandita simple, las participaciones se conocen como cuotas sociales. En la sociedad en comanditas por acciones, el capital está representado por acciones o, en términos legales, títulos valores que representan la participación de cada accionista en el capital. Eh, ¿Cuál es el mínimo y máximo de socios y sus responsabilidades como socios? En la sociedad en comandita simple,
el mínimo de socios, se requiere al menos un socio comanditado con responsabilidad ilimitada y un socio comanditario con responsabilidad limitada, es decir, un mínimo de 2 socios. Sus responsabilidades están en que los socios comanditados tienen la responsabilidad ilimitada y solidaria y son los encargados de la administración de la sociedad. Los socios comanditarios, su responsabilidad se limita al monto de su aporte y, por norma, no pueden participar en la gestión ni administración de la sociedad. Máximo de socios: no existe un límite máximo legalmente establecido para el número de socios en la comandita simple. En la sociedad en comanditas por acciones, el mínimo de socios se requiere como mínimo un socio comanditado y por lo general se establece la necesidad de al menos 3 socios comanditarios para conformar la estructura accionarial, sumando un total de mínimo 4 socios. Sus responsabilidades abarcan en que los socios comanditados son los administradores y responden de manera ilimitada y solidaria. Los socios comanditarios, o sea, los accionistas, su responsabilidad se limita al valor de las acciones que poseen y, en principio, no participan en la administración. Máximo de socios: la normativa no impone un límite máximo, el número de accionistas puede ampliarse según las necesidades de la empresa y los dispuestos en los estatutos. Continuamos con mi compañera Caroline. Sociedad en comandita simple. Documentos y paso. Paso 1. Registro de nombre comercial. Se solicita en la UNAPI. 2. Redacción de los estatus sociales. Se detallan los roles de socios comanditados y comandatarios. 3. Se firma del acta constitutiva. Debe ser firmada por los socios y notariada. 4. Registro en la Cámara de Comercio y Producción. Se depositan los documentos legales. 5. Obtención del RNC en la DGI para fines fiscales. 6. Publicación en un periódico de circulación nacional para dar publicidad legal. 7. Inscripción en la TSC para registrar empleados. Sociedad en comandita por acciones. Documento y paso. Registro de nombre comercial en UNAPI. 2. Redacción de los estatus sociales. Diferencia entre socios comanditados y socios comanditados accionistas. 3. Firma del acta constitutiva. Debe estar notariada y especificar la emisión de acciones. 4. Registro en la Cámara de Comercio y Producción. 5. Obtención del RNC en la DGI. 6. Publicación en periódico de circulación nacional. 7. Inscripción en la TSS. 5. Órganos de la sociedad. Sociedad en comandita simple, compuesta por socios comanditados, administradores con responsabilidad ilimitada y socios comanditarios, inversionistas con responsabilidad limitada. Órganos de la sociedad en comandita por acciones. Similar a la sociedad simple, pero los socios comandatarios participan mediante acciones y no directamente en la gestión. 6. Administración o gerencia. Sociedad en comandita simple. La administración corresponde exclusivamente a los socios comanditados. Sociedad en comandita por acciones. Puede haber un gerente designado para la administración, además de los socios comanditados. 7. Órganos de fiscalización. Sociedad en comandita simple. No hay un órgano de fiscalización formal, pero los socios comanditarios pueden revisar cuentas. Sociedad en comandita por acciones. Puede contar con un comisario de cuenta encargado de supervisar la gestión.